Bien, compañeros, digamos, el objetivo de esta tercera sesión tiene, o sea, la finalidad es que ustedes conozcan o tengan cierta luz, ¿no? Acerca de cómo desarrollar o cuál es lo que, digamos, cuál es el producto que se tiene que concretar en lo que vendría siendo esta semana 3, que es el segundo tramo de la unidad 2. Entonces, como les comentaba ya en sesiones anteriores, hubo algunos ajustes. Estos ajustes derivaron obviamente en que el producto final sea una actividad de gamificación y no como tal una secuencia didáctica gamificada, ¿no? Que bueno, fue el objetivo del curso anterior. Entonces, por cuestiones de tiempo y para no cargarles tanto la mano, se hizo este ajuste. No obstante, hay por ahí una actividad bueno, que es el caso del primer foro, que es un poquito más sencilla porque finalmente es atraer, ¿no? O socializar, ¿no? El trabajo que ya se desarrolló en las presentaciones interactivas con el objetivo de que ustedes puedan observar lo que hicieron entre ustedes, entre los mismos compañeros, y puedan generarse ideas, ¿no? De mejora. Y la segunda actividad de la semana, que es, pues podríamos decir que el corazón de este tramo 3 de esta sesión, es la generación de un guión técnico argumentativo. Si bien la naturaleza de tal guión es extensa, es un poquito compleja, la verdad es que en una semana, si lo tratáramos de desarrollar como debe de ser, pues no lo concluiríamos, ¿no? Pero finalmente, como acotamos a lo que les comentaba hace un momento, a una actividad gamificada, pues lo único que vamos a hacer es un ajuste. Y pensando en que este guión, más que otra cosa, sea una guía, nos oriente sobre lo que tenemos que generar y de alguna otra forma ya desde este momento ustedes decidan qué herramientas, qué insumos van a utilizar y bajo qué concepto. Bueno, previo a todo esto, me gustaría iniciar con la cuestión de la participación. Les pido atender a lo siguiente. Van a entrar desde cualquier dispositivo a la siguiente página, menti.com, y ingresen el código 515889C. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, les va a presentar dos preguntas. Me gustaría que obviamente esas respuestas las pudiéramos aquí visualizar en pantalla. Muy chiquito esto. ¿Sí? ¿Me escuchas, Ana Laura? Sí, Ah, sí, sí, ok. sí. Voy, estoy en eso. Ah, ok, excelente. Y les comentaba la intención de que podamos compartir las respuestas a las siguientes interrogantes es tener un punto de partida para la siguiente sesión. Entonces, las dos preguntas que se hacen en esta plataforma es, ¿cuál es la herramienta que más te ha gustado hasta el momento? La segunda es, para ti, ¿qué es el guión técnico y argumentativo? Entonces, bueno, si me lo permiten, me gustaría que pudieran ustedes ahí compartirnos pues, estas, digamos, reflexiones acerca de estas interrogantes. Ok, bueno, aquí está ya la página. Pues espero ahí que pudieran apoyarme respondiendo. Sí, claro, damos unos segundos. Gracias, Alex.
Listo. Gracias, Alex. Esperamos nada más unos minutitos. En lo mientras vamos checando. Socrative, Classcraft, Genially. Ujú. Algo que también, bueno, nadie, o al menos en el curso no me lo han manifestado como tal, pero que quisiera aprovechar para compartir es que en algunos otros momentos nos hemos preguntado, por ejemplo, de qué nos sirve a nosotros que podamos generar este tipo de actividades gamificadas, si como tal, como profesores regulares, ¿no? Sin permiso de edición en plataforma, no las podemos editar o no las podemos insertar en Moodle. Pero aprovecho para decirles que estas pueden ser actividades complemento, ¿no? De tal manera que a lo mejor, como ya lo checaron algunos con AirPod o con el mismo Genially, pueden ustedes ir generando como unos esquemas donde compartan elementos o recursos didácticos, ¿no? Que complementen los contenidos de un determinado tema de la asignatura que les compete a partir de un enlace, tal cual como compartieron las presentaciones. Entonces, eso sí se puede hacer, sí lo pueden compartir ustedes a los alumnos ya sea en, por ejemplo, en una retroalimentación, ¿no? Compartirles algún elemento que ustedes hayan generado o inclusive desde el mismo chat institucional que le conocemos como la mensajería instantánea, también, también podemos hacer lo mismo y compartirles el enlace. Claro, claro que sí, en caso de ser docente manager, nos comenta por aquí Luis Olay, perdón, que si se puede insertar en la plataforma de Moodle, claro que sí. De hecho, no se ha notado que parte de las mejoras, ¿no? A los cursos se deben a la inserción de este tipo de elementos, sobre todo últimamente estamos usando mucho Genially, pero a lo mejor hay algunas otras herramientas que nos hace falta comprender. Si bien nos comentaba, inclusive recuerdo en la primera sesión, uno de sus compañeros, que cómo veíamos el uso o por qué no metíamos el tema de insignias, ¿no? Dentro de lo que es la plataforma de Moodle. Entonces, realmente, o sea, sí se puede, claro que sí, pero digamos que vamos en un proceso en el cual tenemos que ser como también realistas del nivel en el que están, por ejemplo, nuestros docentes. Y pues yo creo que esta parte de lo que estamos ahorita como tal en el curso, socializando, tratando de comprender, pues finalmente es como un panorama general. Hay más en lo que podemos ahondar y yo creo que a lo mejor este tipo de cursos puede dar pie a una segunda o una tercera parte donde con el pasar del tiempo podamos ir especificando más. Y ahorita con mucho gusto, Pati. Eh, y como les comentaba, podemos ir profundizando más y a la vez obviamente va a ser que a lo mejor ya el Genially se nos haga muy sencillo, a lo mejor ahora vamos a entrarle con el Classcraft, a lo mejor ya alcanzamos a entender muy bien cómo compartir enlaces, ya podemos insertar, ¿no? Dentro de lo que vendría siendo un desplegado de contenido, ¿no? Que para una presentación interactiva, un video, una simulación, todo este tipo de cosas. Entonces eso, bueno, poco a poco nos va a orillar, ¿no? A que en algún momento sí podamos ya dar un paso, digamos, al frente con temas, por ejemplo, inclusive de gamificación con herramientas de Moodle. Pero yo creo que poco a poquito, ¿no? Inclusive otra parte que lo detiene un poco es que en la naturaleza inicial de lo que es la configuración del propio módulo, eh, de la administración de toda lo que vendría siendo el campus virtual, en un principio no estaba habilitado esta parte de lo que vendrían siendo las insignias, ¿no? Digo, bueno, les comparto en lo que van respondiendo. Sí, efectivamente, Alex, lo que comenta Patti, eh, lo que pasa es que en la plataforma hay, digamos, como cuatro roles.
el manager, que tiene permiso de agregar alumnos, de cambiar de un grupo a otro, configurar los cursos, cambiar las fechas, todo este rollo. El docente sin permiso de edición, que es el que recibe su curso y alcanza a observar todo lo que viene en él, puede calificar, puede acceder a sus grupos, pero no puede modificar el contenido. Está el docente con permiso de edición, que tiene menos, digamos, capacidades dentro de lo que es la modificación general de gestión de la plataforma, como un manager, pero sí tiene facultad de modificar contenido, digamos que está entre el docente normal y el manager, ¿no? Un intermedio. Y el otro rol, ¿no? Obviamente el de estudiante, que es el que, bueno, es el usuario final. Son estos roles y dependiendo de eso, ¿no? Pero por eso les comentaba, ¿no? Esta parte de que a veces decimos, bueno, yo para qué a lo mejor me adentro en aprender este tipo de contenidos y quizás no lo pueda compartir, pero como les externaba, sí podemos generar elementos complementarios y los podemos compartir mediante enlaces a ellos, inclusive mediante mensaje institucional o mediante correo, ¿no? Para que los chavos accedan y nosotros podamos hacer eso. Un caso, por ejemplo, que ahora todos vivimos con el tema de dejarles algunas actividades o dependiendo de lo que ustedes hayan diseñado para el tema de R1 y R2, ¿no? Ok, bueno, pasemos al análisis de esto. Vemos aquí la herramienta que más les ha gustado. Me llama la atención lo de Classcraft, qué bueno. Y obviamente Genial y Socrative. Excelente. Vi por ahí que dentro de los contenidos, aunque algunos no los he calificado, me faltan algunos de calificar, pero veo que hicieron, algunos sí alcanzaron a lograr elementos interactivos dentro de lo que vendrían siendo las presentaciones. Y eso yo creo que pues es algo sumamente interesante porque quiere decir que sí están generando esa competencia, ¿no? Bueno, por aquí ya no contestaron esta pregunta, compañeros. Para ti, ¿qué es el guión técnico y argumentativo? Lo dejé de esta manera pensando obviamente en que a lo mejor íbamos a ser más participantes, pero dado que somos poquitos, a lo mejor lo podemos socializar de manera directa, ¿les parece? Sí, claro, está bien. Ok, ¿alguien de ustedes en ese sentido me pudiera compartir cuál es su percepción acerca de este tipo de guión? Pues para mí creo que es una herramienta donde viene descrito los pasos que debemos seguir para pues, poder llegar como a la meta, que en este caso sería pues, una herramienta de educación gamificada. Ahí se tendría que describir todo. Yo en este caso, pues más que nada tuve más experiencia en cuanto a mi carrera como diseñador gráfico. Pues, un guión técnico pues es como el antecesor de lo que le llaman screenplay, que es como donde viene descrito pues, qué se hace como que cada escena. Me imagino que es algo muy similar en este caso y pues es como una secuencia de pasos. El alumno tendría que ir llegando como para que llegara como al resultado final. En este caso es como que se divierte utilizando una herramienta de educación. Para mí sería eso. Muy bien, Alex. Creo que es muy atinado lo que nos compartes, ¿no? Bueno, previo a yo emitir algún comentario al respecto, ¿alguien más, compañeros? Cris, Humberto, Luis, Pati. A ver, yo. Bueno, adelante, Humberto. Pues ya un poquito sería también como una guía, más que nada, si lo vemos sería como el plano, si fuéramos a construir una casa, es nuestro plano, donde está especificado las medidas, el tamaño, qué elementos vamos a colocar, de qué color, ahora sí que vienen todas las características y también hay una parte donde
viene la forma, en este caso, la forma de navegación entre los diferentes elementos. Al hablar de elementos multimedia, pues cómo se van a ir relacionando cada uno de ellos. Por ejemplo, ahora sí qué pantalla seguiría después de esa pantalla, qué elementos van a interactuar ahí. Hay una parte ahí que tiene que ver con la escena. Por ejemplo, si vamos a poner algún personaje, tenemos que especificar, por ejemplo, las características del personaje, o por ejemplo, si vamos a colocar de fondo algún paisaje, o sea, cómo se va a relacionar todos estos elementos multimedia. Al final, pues, todo se conjunta en un juego, que es a lo que queremos llegar, una presentación interactiva. Más o menos, sería eso. Sí, yo creo que es una idea muy, muy convergente con lo que nos acaba también de emitir Alex, ¿no? Alexander. Finalmente, como ustedes bien lo mencionan, pues es una guía, ¿no? Podríamos contemplarlo o visualizarlo de manera análoga como si fuera nuestro borrador, si fuéramos arquitectos, ¿no? Es el mapa, ¿no? Es el plano, y en ese sentido nos ayuda a que podamos delimitar o enfocarnos con claridad hacia lo que tenemos que hacer. Entonces, hay algunos elementos importantes que se mencionan ahí en el contenido y que resalto. Me voy a abocar, ¿no?, directamente a esta parte de lo que vienen siendo los elementos del guión. Les menciono que inclusive, bueno, estoy grabando la sesión, dado que se conectaron muy pocos para poderles compartir, porque como se habrán dado cuenta, son muchos los compañeros y luego, pues las dudas generalmente son las mismas. Entonces, para poderles compartir esa parte. Y bueno, a ver, previo a eso, Alex, me comentabas, la fecha límite para subir las presentaciones interactivas al foro ya pasó. No, o sea, la límite no. La idónea para que no se considere como entrega tardía ya, pero aún todavía se pueden subir actividades. Inclusive están habilitadas todo lo que vendría siendo la unidad 2 hasta el 14 de febrero, el domingo. Pensando, ¿no?, en que no sucediera como en el caso del primer foro, ¿no? Que, bueno, no pensando en que se cumplan los plazos como tal de una semana y está cronometrado, y bueno, finalmente se cerró y luego ya muchos compañeros empezaron a agregar, y pensando en que eso no sucediera, este foro sí tiene un mayor espacio ahí temporal para que puedan cargar sus actividades. Bien, volviendo a lo que les comentaba de la cuestión de los elementos del guión, sí es importante, ¿no?, que ustedes tengan en este caso este esquema, ¿no? Sobre todo, a lo mejor podría decirse que es la parte más difícil, previa a todo, porque bueno, es donde tenemos que ser muy estratégicos. Les comentaba que la actividad del foro como tal, bueno, considero que es un poquito más sencilla. Ahorita a lo mejor, si nos da tiempo, nada más quisiera especificar algunas cosas, pero quisiera más bien centrarme más en la parte de la última actividad de esta segunda semana, que es el guión. En este sentido, avanzando con la cuestión de lo que vendrían siendo los elementos, de manera muy simple, son estos 4. Podríamos pensar, ¿no?, sobre todo, que con qué comenzar, ¿no? Aunque, por ejemplo, aquí nos habla de los elementos técnicos, nos habla de la metáfora, nos habla del guión de contenido de interfaces y el mapa de navegación de interfaces. Previo a esto, aunque no se los estamos pidiendo, sí lo tenemos que tener digamos, como con cierta claridad, con una noción muy presente de el tipo de alumnos o el tipo de grupo al que va enfocado, ¿no? Sobre todo la cuestión de la actividad o el elemento multimedia que vamos a generar. Y bajo ese escenario, bueno, ¿cuál es el propósito? Sobre todo partir de la parte psicopedagógica. Entonces, sí decir, bueno, ¿qué estoy generando? ¿Por qué lo estoy generando? ¿Y para qué lo estoy generando, no? Y ahorita, si me lo permiten un momento, les voy a compartir un ejemplo de ello. Para la parte de la cuestión de los elementos técnicos, ya una vez que yo tengo claridad sobre, bueno, qué es lo que quiero hacer, cuál es el aprendizaje, cuál es el tema y qué es lo que estoy buscando, ¿no?, como tal,
Entonces sí, bueno, yo tengo que definir, y por eso la cuestión de que ustedes conocieran o interactuaran con diferentes herramientas, si van a decir, bueno, voy a trabajar, a lo mejor se me ocurre, con un esquema de Nailput o con un contexto de Genially, pero dentro del Genially le voy a insertar a lo mejor 2, 3 herramientas de las que por ahí conocí que me agradaron. Y voy a generar a lo mejor hay un elemento o una situación como de interacción múltiple entre herramientas y eso, bueno, ¿cómo lo tengo que hilar? Bueno, desde ahí es donde entra esta parte de decir, bueno, yo ya tengo la cuestión de qué elementos técnicos necesito utilizar cuando hablo de insumos, pero tengo que tener un guión y como lo mencionaba por ahí su compañero Humberto, donde yo pueda ir relacionando e ir marcando la jerarquía o inclusive la secuencia de las interfaces entre estos elementos que voy a utilizar. Otra parte, ¿bajo qué contexto? ¿Bajo qué escenario? Bueno, la parte a lo mejor un poquito más compleja es que en base a lo que nosotros conocemos a nuestros alumnos, a sus intereses, podamos definir una metáfora y un elemento articulador. La cuestión, por ejemplo, de la metáfora nos habla de que a lo mejor yo pudiera manejar un tema, digamos, si un tema, por ejemplo, es, no sé, les mencionaba la otra sesión de Tales de Mileto y hablo a lo mejor de las aportaciones o es un tema de matemáticas que hace referencia a los aportes de muchos de los griegos, pues a lo mejor mi escenario podría ser puedo yo decir, bueno, yo voy a poner un Partenón y se me ocurre a lo mejor que voy a poner a varios dentro de ese escenario, me voy a trasladar a esa parte de la historia, ¿no? Como contexto y entonces voy a permitir a lo mejor que los personajes, inclusive si tengo un personaje guía o el que esté interactuando, que, que tenga este perfil, ¿no? Este perfil que empate con ese escenario. Si a lo mejor estoy hablando de las moléculas, eh, no sé, se me ocurre a lo mejor pensar en un Atman, ¿no? De los Avengers. En ese escenario a lo mejor que puede hacerse el pequeño y que como se puede hacer pequeño empieza a interactuar o ver una célula y le empieza a describir y no sé. O sea, puede ser cualquier cuestión. La verdad yo creo que, disculpen estos ejemplos quizás no tan buenos, a lo mejor a ustedes se les ocurren un poquito mejores, pero puede ser hasta un partido de fútbol, puede ser una competencia, un rally interactivo. Ustedes pudieran ahí ir gestionando esta parte de la metáfora, ¿no? Si a lo mejor estoy hablando, no sé, conozco muy bien a mi grupo, sé que le gusta cierto tipo de juegos, o sé que le gusta cierto tipo de personajes, o hay ciertas cosas que están de moda, o hay una situación en la actualidad que pudiera yo utilizar para ello, como inclusive como el mismo COVID, ¿no? Y todo es lo que vivimos, pues también puedo hacer yo ahí esa metáfora, ¿no? Y la cuestión cuando hablamos de esto y de los elementos es que todo lo que yo genere, todos los juegos, o inclusive, digo, pensando en que pudiera yo gestionar varios elementos en una sola praxis, que todos tengan esta convergencia y se apeguen a la metáfora que yo creé y no que uno tenga una imagen muy distinta a otros, ¿no? Entonces tendría que pensar yo muy bien cómo voy a diseñar esas interfaces. Y bueno, si yo ya las tengo, si ya tengo esta cuestión de cómo se van a presentar cada una, bueno, entonces la cuestión de presentar un mapa donde en ese mapa se pueda vislumbrar cuál es el camino que sigue un usuario cuando entra a una de mis herramientas, ¿no? Entonces les comparto para que más o menos tengan ustedes una noción, una idea. Miren, por ejemplo, pueden ustedes, bueno, todavía no está habilitado la unidad 3 para ustedes, pero porque tiene algunas modificaciones, pero yo creo que ustedes sí, ahorita en este momento sí alcanzan a ver un juego de cierre, ¿sí lo ven? ¿Este?
Sí, sí se Ok. ve. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí está esta actividad y está compartida o está en base a la estructura de Genially. Pero si ustedes lo ven, tiene más actividades. O sea, aquí es un quiz como tal, ¿no? Aquí es otra actividad diferente. Me regreso. Aquí estamos hablando de otro tipo de elemento de gamificación, ¿sí? Con imágenes. Aquí, por ejemplo, está otro. Si se fijan, son varios en uno, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que cada que superes una prueba, te va dando un número y lo metes aquí, te da la recompensa, ¿no? Entonces, y aquí está la cuestión de la introducción de las técnicas dinámicas. Entonces, bueno, no lo hemos abierto todavía porque tengo algunas cosas todavía que mejorarle, pero aquí lo que, digamos que este es un producto que finalmente tiene varias interfaces, ¿no? Y como tal, a lo mejor en la cuestión de la esencia, si se fijan, tiene un escenario como un genérico, ¿no? En todo. Entonces, bueno, como para qué. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, ¿y yo cómo lo hago? O qué necesitaría yo hacer? O darnos una idea de cómo generar el guión. Entonces, para ser breve, porque queda poquito tiempo, les voy a compartir de manera muy rápida un guión pedagógico. Obviamente este es un guión pedagógico de un poquito mucho, bueno, más completo porque como les decía, inclusive se les dio más tiempo desde otro curso, de un alumno mío del doctorado, pero se me hace o seleccioné este trabajo porque creo que es el más apegado a lo que estamos viendo aquí en el COBAEN. Entonces, miren, les muestro así para que ustedes tengan cierta noción de qué es lo que se está solicitando. Por ejemplo, cuando hablamos del guión pedagógico, tenemos que tener un esquema. Aquí, por ejemplo, en el esquema, a lo mejor se maneja como un tipo mapa conceptual, donde a lo mejor está el escenario del tema y, bueno, qué elementos se quiere describir. En este caso, él o el compañero que generó este esquema, bueno, lo que le interesa hablar es de la geometría descriptiva. Menciona para qué nos sirve la introducción y el método, y dentro de la introducción, luego hay un elemento de historia, otro de objeto de estudio y luego uno de definición. Y así, si ustedes se fijan, lo que nos da la idea es que tú entras al elemento, seleccionas este te da opción de estos tres y así sucesivamente, ¿no? Sería el recorrido que tendría pues, un usuario, ¿no? Entonces, esto les puede dar cierta idea. Sobre la cuestión de la parte psicopedagógica, les comentaba yo, bueno, hablando de propósitos, bueno, ¿qué es lo que se busca con este producto? Con esta actividad gamificada en este caso. ¿Cómo? ¿Cómo pienso lograrlo? ¿Y para qué? Entonces, esto sí, si nosotros lo respondemos, nos va a dar mucha luz, porque no se trata de generar una actividad por generarla, ¿no? Realmente tenemos que justificar bajo estas tres sencillas preguntas, ¿no? Sin entrar así en todas a lo mejor en todas las estrategias, ¿no? De elementos pues, constructivistas, sino más bien centrarnos en esta parte, como les mencionaba, psicopedagógica, donde debemos de analizar cómo se comportan tanto el docente como, bueno, el docente, pero en este caso los alumnos, cuál sería el comportamiento que estamos buscando en ese comportamiento bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de una tabla de intencionalidad, aquí no se le está pidiendo esto, nada más se lo comparto, es de que se va marcando cada uno de los rubros, cada uno de los elementos, por ejemplo, cada una de las interfaces y cuál es el objetivo que tiene y, bueno, qué va a contener esa interfaz. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve la geometría descriptiva? Esto es lo que va a haber un video y unas preguntas en el video como tal. Entonces, él ya definió que dentro del video va a haber preguntas. ¿Qué herramienta de gamificación me puede dar eso? Nailput, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente.
puede ser una idea para que ustedes vayan, aquí como les comento, no se les está pidiendo que sea tan sustancioso, sino más bien un poquito, o no un poquito, un mucho concreto, ¿no? Más concreto. Entonces, aquí en esta parte nos habla, por ejemplo, de los personajes, de las imágenes de fondo. Básicamente es seleccionar esto que les comentaba, de la situación de la metáfora y del eje articulador, ¿no? Y aquí se muestra, ¿no? Ya con precisión, en este caso él nos está hablando de geometría. Si ustedes se fijan, él nos explica, ¿no? Este alumno, ¿no? Que la metáfora que él seleccionó pues, son elementos pues, abstractos, ¿no? Elementos pues que aluden, ¿no? A la parte de la geometría y que tiene que ver un poquito con esta cuestión simétrica. Entonces muestra los escenarios que va a tener, las ilustraciones. Aquí, por ejemplo, no se les está pidiendo que ustedes las generen, sino que más bien pudieran ustedes trabajar a partir de las herramientas que ya conocen, personalizarlas, ¿no? Las que se los permiten y más o menos ustedes tener una noción de qué es lo que quieren crear. Aquí, por ejemplo, él creó hasta su personaje de elemento articulador es este. Ustedes pueden utilizar cualesquiera, no lo tienen que crear como tal, pero si lo deciden hacer, excelente, pero si no pueden utilizar ahí cualquier personaje que ustedes puedan encontrar que se apegue a lo que ustedes están generando, ¿no? Y cuando hablamos de la parte de las interfaces, sí presenta, bueno, esta pantalla lo que tiene, ¿no? Cada pantalla lo que tiene. Se fijan, es como si el elemento que yo les compartí de cierre, con Genially, yo pusiera cada pantalla qué es lo que busca cada pantalla, ¿no? Cada elemento. Entonces, más o menos les presento esto para que ustedes tengan noción. Digo, al ser una actividad gamificada, no quiere decir que ahonden tanto en el producto, por ejemplo, de este compañero, como tal, no es una actividad gamificada, ¿no? O sea, finalmente sí él está generando un elemento multimedia completo para insertarlo en un EVEA, ¿no? En un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Como tal, es un proyecto. Entonces aquí no les pido yo, ¿no? Como tal que ahonden tanto, ¿no? Finalmente, aquí son muchas actividades las que él contempla. Ustedes nada más pueden basarse, obviamente, en una, ¿no? En un tema en específico. Y cuando habla del mapa de navegación, lo que les comentaba, aquí está el mapa de navegación. Aquí vemos cuál es el recorrido del alumno, ¿no? Si se fijan, esto es muy parecido al mapa conceptual inicial. Ah, claro que sí, Alex. O sea, yo sin bronca les puedo compartir este PDF. Inclusive yo le pedí permiso a mi alumno de compartírselos a ustedes. Y claro, con mucho gusto, ¿no? Se los paso para que ustedes se den una idea. Si ustedes se fijan, aquí pide más elementos. Hay un guión de audio. Pero en los elementos que se les está pidiendo ahí en plataforma son solamente 4, pensando en que no sea tan, digamos, o que no sobrepase, ¿no? La cuestión de las limitantes de tiempo y que sea también apegado a pues a las características que este curso de gamificación de manera secuencial estamos viendo.